y vamos ahora a empezar propiamente el tema 1 del curso, que tiene un título muy largo: Introducción a la psicología del trabajo y las organizaciones, conceptos fundamentales, objeto de estudio, principales corrientes teóricas, situación actual. Lo de principales corrientes teóricas y situación actual lo vamos a dejar para la próxima sesión. Entonces, en esta primera sesión lo que vamos a ver es pues una introducción, algunos conceptos muy generales sobre psicología del trabajo y las organizaciones. Entonces, las referencias que he utilizado son unas poquitas páginas del libro de Robbins y Judge y el primer capítulo del libro de Alcover de la Era y colaboradores, Introducción a la psicología del trabajo, de McGraw-Hill. Vamos a ver primero, vamos a recordar qué es psicología, algunas características importantes de la psicología que básicamente se reflejan en lo que es la psicología del trabajo y de las organizaciones. Luego hablar un poco en términos muy generales del comportamiento en los contextos laborales, cuáles son sus determinantes, etcétera. Luego vamos a hacer alguna referencia a lo que es el nombre de la asignatura en sí, a qué se refiere y las diferentes denominaciones que ha habido, etcétera. Y por último, y esto ya lo dejaremos para la siguiente sesión, pues haremos un recorrido por los diferentes enfoques teóricos que se han ido sucediendo, especialmente a lo largo del siglo XX, en el estudio de la psicología del trabajo y de las organizaciones. Entonces vamos a empezar revisando qué es la psicología. Pues con psicología vamos a ejemplificar lo que hemos dicho al principio, lo que dijimos en la introducción, que todo conocimiento está referido a todo conocimiento científico y diría yo filosófico, aunque algunos dirían que la filosofía no produce conocimiento tal cual, pero bueno, para que nos entendamos, la psicología hay que entenderla desde un punto de vista también histórico, es decir, la psicología del presente está referida al momento presente. No es que sea mejor que lo que había antes. Es verdad que en psicología ahora hay unas herramientas mucho más potentes, pues por ejemplo para hacer psicometría o análisis de datos, de lo que había hace, pues yo qué sé, 15 años, pues hace 70 muchísimo más. Pero hay que tener en consideración lo que he dicho antes, es decir, la psicología ha ido cambiando su carácter. ¿Por qué? Porque la psicología siempre ha sido una psicología del momento en el que se ha desarrollado. Entonces, después de la definición vamos a ver dimensiones básicas, haremos referencia a lo importante que es el contexto en psicología y algunos campos. Y, tal y como he dicho, la psicología ha tenido varias etapas. Por ejemplo, si vamos a lo que entendía Aristóteles por psicología, y bueno, podemos generalizar bastante, pero bueno, tampoco tiene mucho sentido centrarnos en esto. Lo que era la psique, antes de la llegada de la psicología científica propiamente dicho, era algo así como la ciencia del alma. El alma es el ánima, es lo que mueve al cuerpo. Entonces se entendía, Descartes lo entendía, que los animales eran autómatas, no tenían alma, se movían tal cual, pero que las personas eran cuerpo y mente, y la mente se relacionaba con el alma, que era lo que podía mover el cuerpo. Entonces eso era el estudio de la psicología, la ciencia del alma. Luego, aquí es el cambio más importante, diría yo, que es el establecimiento de la psicología como ciencia con la creación del primer laboratorio de psicología por Wundt a finales del 19. Y ahí podríamos decir que hasta principios del siglo XX
la psicología fue la ciencia de la mente, porque lo que se hacía era tratar de estudiar sobre todo procesos que tenían lugar, que eran no observable, pero que tenían lugar, pues en la mente. Es decir, cómo percibían las personas las sensaciones, como la ley de Fechner, o incluso, aunque no tiene tanto que ver, pero bueno, sí tiene que ver en este sentido de ciencia de la mente, incluso lo que es el psicoanálisis, pues también estudiaba cosas que no se podían ver, como algo llamado el inconsciente. Y en general, pues bueno, como ya probablemente sabéis, la psicología se refería en muchos casos a métodos de introspección, para que la propia persona pues pudiera conocer pues sus propios procesos mentales, etcétera, etcétera. Esto cambió radicalmente con el conductismo. El conductismo fue un intento de superar las limitaciones que tenía la visión de la psicología como una ciencia, pues, por ejemplo, introspectiva. ¿Por qué? Pues porque de ahí pocas cosas objetivas se podían sacar. Había otras cosas como la ley de Fechner, que sí, porque se intentaban matematizar ciertos procesos, pero es verdad que como entonces no había pues la tecnología que hay ahora, pues yo creo que lo que son la visión esta totalmente analítica de la percepción y de los procesos mentales, esto bueno, se ha visto ahora, no sé si resucitado, pero desde luego reavivado con la neurociencia. Pero bueno, en todo caso, el conductismo lo que fue, pues fue un intento de superación de lo que había. Es decir, en dos palabras, lo que se hizo fue estudiar solo aquello que se podía observar directamente y de forma objetiva, que es la conducta observable del individuo, y ya está. Es decir, la conducta motora. Y eso fue el conductismo. Obviamente luego se vio que como el organismo pues era algo que había que tener en consideración, pues si no, no se podían entender ciertos procesos. Por ejemplo, hay unos experimentos que a mí me interesan mucho, como los de García y Breland, que demostraron que con el mismo estímulo, pues no se consiguen los mismos resultados. Y que ciertos animalitos pues no podían ser condicionados de cierta manera, aunque teóricamente deberían poder serlo. Y esto lo que hizo pues fue pues dejar al conductismo pues ya bastante tocado de muerte, porque había obviamente que incorporar al organismo y a ciertos procesos mentales en la ecuación, porque si no, pues no se podía entender lo que estaba pasando ahí. Y de ahí se pasó a la actualidad. Es decir, después del conductismo vino la llamada revolución cognitiva, sobre todo con el auge de los procesos computacionales, de la programación, de los ordenadores. Como digo, nuevamente hay que comprender la situación histórica para poder comprender la situación científica. Y bueno, y después de esta revolución cognitiva, como dice Haidt, se pasó por una revolución afectiva, aunque ese rótulo no ha tenido tanto éxito. Y llegamos a la actualidad, en la que la psicología es básicamente la ciencia del comportamiento, pero este comportamiento está visto de una forma amplia. Es decir, es una ciencia de la conducta observable, pero también de la mente. La mente entendido como el comportamiento no observable, pero que se conoce, o sea, procesos cognitivos, procesos afectivos, etc. Y aquí pues podemos incluir que hoy día se utilizan tanto métodos directos de medición como métodos inferenciales. Las dimensiones básicas de la psicología, podríamos decir, todas estas cosas, como voy a explicar ahora, son discutibles, pero podríamos
sí distinguir entre una dimensión cognitiva, que hace referencia a los procesos mentales, por así decirlo, conscientes y controlados, por ejemplo, ciertos razonamientos, etcétera. Luego una dimensión motivacional afectiva, que sería todo aquello consciente pero no tan controlado, procesos automáticos, etcétera. O sea, que serían procesos mucho más influidos por el ambiente, por así decirlo, y por los cambios en el ambiente. Y luego una dimensión conductual que se referiría pues a la motricidad del cuerpo y también a la fisiología, o sea, una especie de motricidad más bien interna, de procesos que pueden relacionarse con lo afectivo o lo conductual, pero que tienen en cuenta pues consideraciones un poco más psicobiológicas. Pero, y por esto decía que esto es discutible, dimensión no es parte. Es decir, no es que la psicología se pueda dividir en estas tres dimensiones. No, estas tres dimensiones son inseparables. Se pueden distinguir unas de otras, pero son inseparables. No se pueden comprender los procesos cognitivos y los afectivos, ni lo conductual sin lo cognitivo y sin lo afectivo, etc. Es decir, estas son formas de modelizar lo que es una realidad tan compleja como la psicológica. Es decir, es útil separar la psicología en estas dimensiones, pero eso no quiere decir que esto sea una separación real, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay que hacer referencia a lo importante que es el contexto. El contexto. Por ejemplo, aunque esta diferenciación yo ni siquiera la veo en los libros de psicología, pero es importante diferenciar entre persona e individuo. Un individuo es un individuo corpóreo. Tú puedes pensar en seres individuales, en humanos individuales, fijaos que me ha salido lo de persona por ahí sin querer, como realidades corporales individuales, sí. Pero esa realidad no se puede comprender sin el entorno realmente. Y bueno, como probablemente muchos sabéis, eso está más relacionado con la idea de persona. Una persona es un individuo que está inmerso en una realidad cultural. De hecho, muchos... Vamos, lo que voy a decir no me lo he inventado yo, está bastante extendido la idea de persona como ciudadano. Es decir, alguien hasta que no está en el registro civil, pues no es una persona, por así decirlo. Y quería poner este ejemplo de persona versus individuo para que veáis lo importantísimo que es darse cuenta de que para comprender el individuo es imprescindible el ambiente. Esto es como lo de las dimensiones de antes, que por eso he puesto aquí lo de genes versus ambiente. No hay una separación genes-ambiente. Todavía en internet hoy se pueden ver discusiones entre gente más de derechas con muchas comillas, con gente más de izquierdas con muchas comillas, o progresista con muchas comillas. Y es esto de que todo viene dado por la educación o todo viene dado por los genes o ese tipo de cosas. Bien, es que eso es una tontería porque no existe una separación genes y ambiente. No hay un comportamiento dado por el ambiente sin los genes ni por los genes sin el ambiente. Y aquí tengo que hacer una afirmación tal vez un poco controvertida, pero polémica, pero es que es cierta. Hay ciertas ideologías actuales, vamos, casi todas las que están institucionalizadas, que son básicamente ideologías liberales, tanto de izquierdas como de derechas, me da igual, todas ven al individuo como, no sé, como individuo, pero no como persona. Unos hablan que uno se puede autopercibir como a uno le dé la gana y autodeterminar como uno le dé la gana, o etcétera, lo cual no tiene sentido, porque tú estás codeterminado, obviamente, porque tú no vives solo en el universo, flotando por ahí. Y otros hablan de la libertad y de la libre asociación y todo eso, que es exactamente lo mismo, desde un punto de vista individual, como si los seres humanos fuéramos primero individuos y luego ya si eso
formamos comunidades. Pues no, nosotros nacemos en una comunidad. O sea, mi familia me precede a mí como individuo corpóreo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido hablar en esos términos. Existen los individuos, obviamente, porque todos nosotros vivimos dentro de una corporeidad, pero somos inseparables del contexto en el que nos hemos criado y en el que vivamos actualmente. Por lo tanto, no tiene mucho sentido hacer esta distinción. Puede tener sentido nuevamente hacer esta distinción desde un punto de vista pues metodológico, teórico, para que nos entendamos. Pero como he dicho desde el principio, y ya lo dije en la introducción, lo que se hace en ciencia es modelizar el mundo. Si hablamos de genes ambientes, si hablamos de individuos o de grupos, si hablamos de dimensiones psicológicas, es porque son útiles para comprender, para adaptarnos a la realidad, pero no porque eso sea la realidad. Y por lo tanto, aquí he puesto un todo de psicología social. ¿Por qué? Pues porque toda psicología está imbuida en un ambiente social. O sea, todo necesariamente es psicología social. ¿Qué pasa? Que la psicología clínica, por ejemplo, en muchos casos, pues no tiene en cuenta cuestiones sociales y bueno, y la psicología básica, pues más aún. Pero, claro, ¿y eso está bien? Hombre, pues sí, claro, porque hay que dar énfasis a ciertas cuestiones psicológicas sobre otras, obviamente. Pero eso no quiere decir que esos procesos, por ejemplo, en psicología básica, que los procesos perceptivos o los procesos de memoria, o por ejemplo en psicología sanitaria, pues no sé, si tienes una fobia, o etcétera, eso se pueda desligar del contexto, que es lo que pasa, por ejemplo, con la terapia cognitivo-conductual, que es muy útil, pues por ejemplo, pues para coger y quitar una depresión mayor o una fobia, pues eso se cura, vamos, 12 sesiones fuera. ¿Qué pasa? Que generalmente la persona no es que tenga una fobia y ya, sino que vive o se ha criado en un ambiente determinado, etcétera, etcétera. O sea que a veces es como la pastilla contra el dolor de cabeza. Si tienes una cosa ahí que te lo está provocando, pues tú te puedes anestesiar, pero el problema va a seguir ahí. Bueno, entonces aquí voy a ir mucho más rápido. Dentro de la psicología, pues como veis, hay muchísimos campos diferentes. Y respecto al comportamiento en contextos laborales, hay que diferenciar entre lo que es trabajo y lo que es empleo, que bueno, yo creo que es una distinción muy sencilla. Pero bueno, hay que hacer referencia a ella de todas maneras. Luego hacer énfasis, igual que he dicho antes con psicología social, al carácter psicosocial de la actividad laboral. Y bueno, respecto a lo de trabajo y empleo, pues no me voy a entretener mucho con esto. Digamos que el trabajo es algo más general y que se refiere más a lo que hace la persona en sí. Pero bueno, voy a leer esta definición porque esta me ha gustado. Es una de tantas, pero leo. Conjunto de actividades humanas retribuidas o no de carácter productivo, creativo e intencional. Esto es importante. O sea, un mono pintando un cuadro así de estos de arte moderno no está trabajando, ¿vale? Está expresando una pulsión que tiene en ese momento, pero no tiene la intención de hacer un cuadro. Otra cosa es que le apetezca hacer lo que está haciendo, pero no tiene una intencionalidad. Que a través de la utilización de técnicas, instrumentos, materias, datos o informaciones disponibles permite obtener, producir o prestar ciertos bienes, productos o servicios. Entonces, bueno, este cuadro que veis aquí es una forma más sistemática o más completa de definir el trabajo. Y bueno, yo no voy a decir gran cosa sobre este cuadro, excepto una fila que sí me interesa y que me gustaría hacer énfasis en esto. El trabajo lo pueden realizar individuos, diríamos personas, pero bueno, individuos, grupos y organizaciones. Y aquí entra lo que he dicho antes. Los seres humanos no somos solo individuos. También somos grupos, o sea, organizaciones informales. También somos organizaciones, que, perdón por por repetirme, pero vamos, una organización es una organización humana de carácter formal, aunque incluyen también organizaciones informales.
como veremos. Entonces, planos del trabajo desde la psicología social. Bueno, pues el trabajo es obviamente una actividad, o sea, lo que se hace físicamente es una actividad, es decir, el trabajo referido solo a aspectos conductuales, o el trabajo es un contexto, es decir, mi trabajo como profesor, pues es un contexto. Mi trabajo como profesor no es solamente lo que estoy haciendo ahora en este momento, es muchas cosas que están relacionadas entre sí, que implican relacionarme con otras personas, estar dentro de una organización, adoptar un rol, etcétera, etcétera. Y luego el trabajo como significado relativo a los aspectos subjetivos, es decir, lo que para mí significa mi trabajo. Que eso ya es algo, como bien dice aquí, subjetivo, porque es lo que significa para mí. ¿Qué significación tiene? Si hace que me... pues que si da, no sé, un objetivo o una razón de ser en mi vida, si hace que mi autoestima sea más alta o más baja, etcétera, pues será dependiendo del tipo de trabajo y dependiendo de lo motivado que esté para realizarlo, etcétera, etcétera. Y por último, el trabajo como fenómeno social, referido a los aspectos sociales del trabajo que son interiorizados por las personas. Pues, por ejemplo, el tema del estatus. Es ese un ejemplo clarísimo. El tema del estatus, tanto dentro de la organización como socialmente. Y no solo nos referimos al trabajo que está realizando, sino al que podría realizar. O sea, un estatus también es el estar parado. Y hay que diferenciar entre trabajo y empleo. El empleo no es tanto lo que se hace, sino un contrato comercial, por así decirlo. Leo este párrafo. Empleo, modalidad particular de trabajo determinada social e históricamente, caracterizada por una relación jurídico-contractual de carácter voluntario y acordada entre dos partes. La contratada o empleada, que vende su tiempo, esfuerzo, habilidades, conocimientos y rendimientos, y la contratante o empleadora que los compra, generalmente mediante dinero y ocasionalmente a través de otros beneficios o compensaciones a cambio de otros bienes y servicios. De este modo, bueno, ahí tendría que haber una O, pero vale. De este modo, el empleo confiere y reduce el trabajo al estatuto de simple valor de cambio y, en última instancia, de mercancía. Es decir, el empleo es algo que se compra y se vende. Y el trabajo es lo que se hace y, bueno, desde todos los puntos de vista que hemos visto antes. Es decir, lo que determina que un trabajo se pueda considerar como un empleo es el contexto contractual o no en el que se desarrolla, no su contenido. Es decir, que yo tengo un trabajo como profesor, perdón, que yo tengo un trabajo como profesor no es lo mismo a que yo esté empleado como profesor. No es lo mismo, son dos cosas distintas. Muchos trabajos no son empleos, pese a ser fundamentales. El caso más claro y obvio es pues el de, aunque cada vez menos, el de las personas que hacen trabajos en casa no remunerados, históricamente las mujeres. Los términos trabajo, empleo, desempleo vienen determinados históricamente. Entonces, categorías sociolaborales. En primer lugar, ¿qué significa que la actividad laboral es una construcción social? Pues es lo que he dicho antes, no me voy a entretener mucho más. La actividad laboral está construida socialmente porque el significado no se da, no te lo das a ti mismo. No es hay un significado tuyo, subjetivo, pero el significado social, pues que se le da a la actividad laboral, pues está construida socialmente. Construida no quiere decir que alguien la hizo y ya se te ha dado, sino que se va conformando históricamente, obviamente. Y esto también, y también he hecho referencia a eso antes. Las categorías sociolaborales condicionan la identidad personal y social. No es lo mismo estar empleado que estar parado, no es lo mismo estar jubilado que estar todavía estudiando, etcétera, etcétera. Entonces tenemos aquí diferentes categorías. Primero, población activa, autoempleada, que bueno, eso es autónomo, empleada, subempleada, que es gente que está empleada
pero que ingresa menos de lo que necesita, es decir, un subempleo es, pues eso, pues un empleo o de baja calidad o que no te permite valerte por ti mismo, por así decirlo. Aunque bueno, es verdad que el término subempleo no tiene una definición muy rigurosa ni muy universalmente aceptada, porque obviamente su propio nombre lo dice. Subempleo es un empleo de menor calidad, pero a veces se refiere a las condiciones laborales, a veces se refiere a sencillamente a un trabajo de un cuarto de jornada, y entonces pues necesitas estar pluriempleado, etcétera. Y luego pues gente desempleada, que ojo, es población activa. Y una persona desempleada es una persona que está apuntada en el SEPE, es una persona que está buscando empleo. Población inactiva es la población preactiva, es decir, la que todavía no ha entrado en el mercado laboral, está estudiando. La pasiva, que es la que, como su propio nombre indica, pues pasa olímpicamente, no está interesada en entrar, por la razón que sea. Y la paraactiva, que haría referencia a lo que os he dicho antes, por ejemplo, las amas de casa que no cotizan, vamos. Y luego tendríamos la población pasiva. Claro, aquí es lo que pasa con estas taxonomías, que la población pasiva, pues claro, hace referencia a la pasiva de antes, pero no necesariamente, porque población pasiva puede ser gente desanimada, es decir, personas que pues que se les ha acabado el paro, lo que sea, y se han desapuntado del SEPE, ya no están apuntadas, y han tirado la toalla, y bueno, o están ganando en negro lo que sea, o la razón que sea. Gente inactivable, que básicamente es gente que está en baja permanente, y gente posactiva, que es gente jubilada. Bien, acerca de el estudio del comportamiento laboral, propiamente dicho, la psicología del trabajo y de las organizaciones, pues vamos a hablar brevemente de la definición, niveles de análisis, denominaciones y subdisciplinas y áreas temáticas y objetivos y metodologías. Todo esto bastante por encima. Entonces, para hablar de la definición, os he puesto aquí este esquema, que me gusta básicamente porque lo que es ilustrar lo que ha sido la evolución histórica de la disciplina. O sea, pero no solo. Por ejemplo, para poder comprender lo que es el trabajo en un sentido amplio, pues hay que tener en cuenta todas estas disciplinas. O sea, el estudio del trabajo no es un estudio psicológico propiamente dicho. Claro, también es un estudio legal, pero también es un estudio sociológico y antropológico y económico y también ingenieril e histórico. Es decir, que hay una serie de campos de integración para el estudio del comportamiento organizacional y las relaciones laborales, que obviamente desbordan lo que es el campo de la psicología. Entonces, históricamente, aunque esto no es necesariamente histórico, porque esto sigue existiendo hoy día, pero históricamente ha habido diferentes sesgos a la hora de acercarnos a esta disciplina, al estudio de la psicología del trabajo y de las organizaciones. En primer lugar, como veremos, está el enfoque experimental diferencial, que es el referido a la psicología industrial. Este es un enfoque que tiene que ver, pues, por ejemplo, con el taylorismo, con la idea esta de las cadenas de producción, en el que lo que se hacía era estudiar el rendimiento del individuo y ver cómo el ambiente pues aumentaba y disminuía el rendimiento del individuo. Entonces aquí era importante pues la psicología diferencial. Es decir, ver cómo el ambiente afecta sobre el individuo y ver qué características del individuo pues también predicen mejor el rendimiento. ¿Qué pasa? Que obviamente este enfoque es muy limitado porque, como hemos dicho antes, las personas no son individuos que flotan en el espacio unos separados de otros,
sino que están inmersos en un ambiente psicosocial y organizacional. Entonces tenemos aquí que una vez que asumimos esto, pues como alternativa al enfoque más experimental diferencial, tenemos un enfoque psicosocial y sociológico. Sociológico sería estudiar lo que son los condicionantes ambientales, pero sin tener en cuenta los aspectos más psicológicos, los aspectos psicológicos del individuo. Es decir, referirnos a, pues eso, a conceptos, iba a decir más observables, pero bueno, algunos tampoco están muy bien definidos, pero en todo caso que hacen referencia a constructos ambientales y sociales, pero no a constructos psicológicos. Y de ahí viene la psicología de las organizaciones. Y el enfoque psicosocial, que sería estar más en lo que es el individuo pero inmerso en un contexto psicosocial como es la organización, pues daría lugar a la psicología social del trabajo. Obviamente ambos son necesarios, porque ver cómo se estructuran las organizaciones, aunque dichas estructuras no tengan nada de psicológico, si no hayan sido formalizadas racionalmente y ya está, pues hay que tenerlas en cuenta también para el estudio del comportamiento organizacional. Entonces lo que tenemos hoy día es una mezcla entre todas estas visiones o todos estos sesgos, sobre todo en lo que a esta asignatura se refiere, que se llama Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Lo que se habría hecho es incluir aspectos de psicología diferencial y aspectos de psicología psicosocial. Es decir, si hablamos de cómo el ambiente afecta al individuo, si hablamos de cómo las características individuales pueden afectar, por ejemplo, en el rendimiento, etcétera, etcétera, pero también teniendo en cuenta factores de tipo más del individuo como estructura formal, que sería la organización en sí misma, como informal. Serían pues cualquier estructura humana que no viniera dada formalmente. Iba a decir institucionalmente, lo que pasa es que a veces por instituciones pues también nos referimos a este tipo de grupos. Pero bueno, para que nos entendamos, que incluyan organizaciones formales como informales. Y entonces, pues nada, aquí os apunto lo mismo, pero ya no en modo esquema, sino por escrito. Tenemos diferentes niveles de análisis. Primero el individual, que os dije, frente al interpersonal grupal y organizacional estructural. El grupal se refiere a individuos que interaccionan con otros individuos. El organizacional estructural se refiere a individuos que no interaccionan con otros individuos, sino individuos como nodos de una organización que se relacionan con los otros nodos de la organización. Porque toda persona en una organización, en principio, lo que está haciendo es ocupar un puesto de trabajo, que tiene unas tareas asignadas. Y ese puesto de trabajo pues va a seguir ahí, y aunque cambiemos a la persona. Entonces hay que mezclar estas dos cosas, pero esto, igual que pasaba con las dimensiones, pues son niveles de análisis que no se pueden separar del todo, pero que a la hora de estudiar todos estos procesos viene bien separar. Y tenemos aquí que también hay una variación a lo largo del tiempo en función de la perspectiva psicológica adoptada. Aquí hay una R que debería ser una D. Psicología diferencial versus psicología social, que como hemos visto ya actualmente, pues se usan las dos perspectivas psicológicas. Lo que pasa es que es verdad que dependiendo de la temática específica que estemos estudiando, tiraremos más para la psicología diferencial o para la psicología social. Y por último, pues también ha habido variaciones respecto a cómo se ve esta disciplina o esta asignatura, respecto a si se ve como un aspecto concreto, como una subdisciplina, por así decirlo, de la psicología social, o más como un campo diferenciado. Bueno, yo supongo que esto es una cuestión más
gremial que otra cosa. A mí me parecen las dos cosas, o sea, tiene características propias, pero obviamente se puede considerar una subdisciplina de la psicología social. De hecho, las personas que dan psicología social y psicología del trabajo de las organizaciones de las universidades están en los departamentos de psicología social. Bien, entonces voy a leer una definición, ya después de dicho todas estas cosas, una definición acerca de lo que es la psicología del trabajo. Y es lo siguiente: la psicología del trabajo es una disciplina que, asumiendo el carácter psicosocial de la actividad laboral, se ocupa del estudio de las conductas y las experiencias de las personas desde la perspectiva individual, interpersonal, grupal y organizacional social en contextos relacionados con el trabajo. Lo de conductas y experiencias lo he subrayado porque es una especie de... porque son dos aspectos que están indisociados, o sea, se pueden disociar pero no se pueden separar. De lo que es la conducta, que sería algo más observable, más externo, y esto viene pues a lo que he dicho antes al principio sobre la psicología y de la metodología, de los métodos directos y de los inferenciales. Las conductas se refiere más a lo que se ve y las experiencias pues es más a todos los procesos psicológicos no observables. Y se entiende como actividad laboral, que se entiende actividad laboral, esto, o sea, lo del trabajo, actividad laboral y tal, pues igual que pasa con el tema de la conducta. O sea, esto se percibe de una forma amplia. ¿Por qué? Porque se incluyen todas las categorías sociolaborales. Es decir, el trabajo se refiere también a los que están desempleados y se refiere también a los que están jubilados. ¿Por qué? Pues porque la experiencia que tienen ellos como personas jubiladas del trabajo, pues es diferente a la que tienen las personas pues que han dejado de buscar trabajo por lo que sea, pero está todo referido a lo mismo, está todo referido al mundo laboral. Los niveles de análisis no me voy a entretener mucho más, pero ya os lo he dicho: individual, interpersonal, grupal y organizacional. Una cosa es del individuo consigo mismo, entendido procesos internos, etcétera, etcétera, cuestiones más subjetivas, y luego lo demás es referido a la conducta, que obviamente está ligado a lo anterior, pero la conducta tiene que ver mucho con la propia... la autoimagen del individuo, la identidad, etcétera. Entonces, tú te relacionas diferente como individuo con otros individuos que si te relacionas tú como nodo de una organización o como parte de una estructura con otras partes de la estructura, por así decirlo. Entonces, estos dos caracteres hay que estudiarlos por diferenciadamente. Y bueno, y ya estamos terminando. Denominaciones y subdisciplinas de la psicología del trabajo y de las organizaciones. Bueno, pues tenemos aquí, en primer lugar, diferentes denominaciones. Entonces, en el mundo anglosajón, esto se suele llamar más psicología industrial y organizacional o psicología ocupacional. Y el término psicología del trabajo y de las organizaciones se refiere más a lo que es al menos países europeos. Ahora es que estaba pensando si en los países hispanos se habla más de psicología del trabajo y de las organizaciones o psicología industrial. Yo creo que es más lo segundo. Pero bueno, en todo caso, depende un poco de en qué universidad uno se encuentre y de si tiene más influencia pues de autores o libros o lo que sea, anglosajones o no, básicamente. Y esto pues tiene mucho que ver con lo que voy a decir ahora también, que es campos interdisciplinares, que son disciplinas que están muy relacionadas con la psicología del trabajo y de las organizaciones, pero que no es psicología y ya está, sino que son muchas cosas. Y por ejemplo, comportamiento organizacional, esto es una cosa muy anglosajona. De hecho, el libro de Robbins se llama Comportamiento Organizacional. Y lo que se da no es solamente psicología, se dan muchas cosas y la psicología tiene un peso importante, pero no es solamente eso. Hay temas de marketing, temas de
muchos temas sobre ética profesional, etcétera, etcétera. Y está muy enfocado a ejemplos pues del ámbito estadounidense. Y luego otra cosa interesante, otra denominación interesante es lo de gestión de recursos humanos. Obviamente en gestión de recursos humanos no solamente es una cuestión psicológica, hay que tener en cuenta pues temas legales, temas económicos, etcétera. Pero fijaos que si hablamos de sus disciplinas, de la psicología del trabajo y de las organizaciones, tenemos psicología del trabajo, psicología organizacional y psicología del personal. Y es que antes la gestión de recursos humanos se llamaba gestión del personal, pero para que veáis la influencia anglosajona y la influencia de lo que es la mercantilización de absolutamente todo, que ahora se habla de recursos humanos y no de personas. Porque antes era gestión del personal, es decir, de las personas que están aquí. Pero ahora las personas son recursos humanos, es decir, que son mercancía. En fin, ahí lo dejo. Pero vamos, a mí lo de la palabra recurso humano me parece espantoso. Y bueno, esto voy a ir muy por encima. La psicología del trabajo estudia la actividad general de las personas en el trabajo. Y se refiere más, pues ya lo hemos dicho antes, o sea, esto es repetir un poco lo mismo, a nivel más individual y no tanto a nivel organizacional, aunque este estudio del ambiente o del comportamiento del individuo tal se da en el seno de las organizaciones, obviamente. Psicología del personal, pues ya os lo podéis imaginar, tienen en cuenta, pues eso, la psicología, pero desde el punto de vista del personal en función del rol que desempeña o de los procesos en los que esté involucrado respecto a la organización. Por ejemplo, contratación del personal, jubilación del personal, procesos de formación, etcétera, etcétera. Y psicología de las organizaciones, pues esto complementaría a lo que es psicología del trabajo. Se refiere más al comportamiento colectivo, en relación con los modos en los que las organizaciones se conforman y funcionan. Aquí pone como sistemas sociotécnicos. Esto lo veremos, lo de qué es sociotécnico lo veremos el próximo día. Y bueno, aquí tenéis un montón de áreas temáticas en la psicología del trabajo y de las organizaciones. Y los objetivos pues se pueden dividir en dos. Objetivo inmediato, que es lo que suele pasar en psicología. Objetivo inmediato y objetivo último. O sea, en primer lugar es solucionar problemas, obviamente. Pues, por ejemplo, resolución de conflictos, yo qué sé, pues mejora del ambiente laboral, etcétera. Es decir, aspectos que tengan pues asociadas pues ciertas recetas. Pero también hay un objetivo último que es comprender lo que es la vida laboral, cómo funciona la productividad, cómo se relacionan entre sí diferentes variables a nivel general. Esto es un poco análogo a lo que sería la diferencia entre psicología básica y psicología aplicada. Pero vamos, lo mismo. La psicología aplicada sería la que tendría los objetivos más inmediatos y la psicología básica los objetivos últimos. Y esto tiene su reflejo en el hecho de que hay una psicología del trabajo básica y una psicología del trabajo aplicada. Pero vamos, se refiere a esto. Y por último, metodologías. Pues esto es lo que he sacado del libro de Robbins y es muy muy corto lo que quiero decir, es muy poca cosa, pero me parece importante. Y es que el estudio de la psicología del trabajo y de las organizaciones, obviamente, en ese estudio se tiene que complementar el estudio sistemático con la intuición. Y por intuición, pues nos referimos no a algo mágico que está por ahí, que nos viene dado, sino a nuestro conocimiento almacenado, o sea, nuestra experiencia, todo lo que está ahí. Y se dice intuición pues porque tenemos el conocimiento que puede surgir, pues eso, de forma intuitiva o de forma más consciente, pero se refiere a lo que nosotros ya sabemos. Lo de intuición se refiere obviamente a lo que son las hipótesis de partida. Cuando uno quiere explicar un fenómeno, pues en este caso psicosocial, pues uno parte de una hipótesis que luego tiene que tratar de o de refutar empíricamente o, si no lo puede refutar, pues de aportar evidencia empírica en su favor. Ambas cosas.
Y esa evidencia empírica, tanto el proceso refutativo como el proceso de ofrecer dicha evidencia, pues tiene que venir de un estudio sistemático. Pero, claro, eso parte de una teoría, parte de ciertas suposiciones, de ciertas vivencias personales, de ciertas creencias, y es lo que quiere decir esta frase. Yo diría que hay que unir filosofía con ciencia, es decir, hay que unir teoría con práctica, etcétera. Y aquí hay un ejemplo, que os he puesto aquí la página del libro de Robbins por si le queréis echar un vistazo. Yo solamente lo voy a citar porque me ha parecido muy interesante, que es la administración basada en evidencias. Es decir, se defiende un modo de realizar de crear la organización y todo eso, no tanto, más que crear, conformar o lo que sea, no es tanto eso, pero sí lo que es el realizar la administración. Yo qué sé, pues los programas de complemento salarial o de formación o sanciones o lo que sea, todo eso, o trato con el cliente, marketing, etcétera, todo eso lo que se defiende es que si nuestro conocimiento tiene que venir también del estudio sistemático, entonces la administración que nosotros vayamos a hacer no puede ser solamente intuitiva. Porque nosotros tenemos sesgos de los que en muchas ocasiones no somos conscientes. Es decir, la administración tiene que estar basada en la evidencia empírica. Y esa evidencia empírica tiene que venir dada por el estudio sistemático. Y dicha investigación tiene que venir dada en los diferentes niveles de análisis. La investigación tiene que darse a nivel individual, a nivel interpersonal y a nivel organizacional también. No se puede entender un proceso organizacional sin tener en cuenta todos los niveles de análisis. Y una cosa importante, aunque es muy sencilla, es tratar de eliminar, esto es un consejo importante, porque esto es así, las causas, estos procesos de causalidad totalmente lineal, que una cosa fue causada por una cosa anterior y a su vez por una cosa anterior, esto realmente en la realidad no se da. No hay algo que haya causado algo. Cuando estamos aquí discutiendo con nuestros familiares o con nuestro amigo o por internet o lo que sea, pero ¿tú qué crees quién tiene la culpa de tal o qué es lo que ha causado tal cosa? Bueno, es una forma de hablar para tomarse una cerveza, pero eso no existe. O sea, las causas siempre son múltiples. Solo se puede hablar de causa así única y absoluta cuando se parte de lo que se llama un esquema de identidad. Es decir, tú estás asumiendo que prácticamente todas las variables son constantes en un punto determinado, y entonces hay dos aspectos que varían. Es decir, que covarían. Y uno precede al otro. Bueno, pues puedes decir que el primero es causa del segundo, pero si se da todo lo anterior, es decir, el esquema de identidad, hay ahí un cambio, pero solo en esa variable. Solo en ese caso se puede hablar de causalidad, y como eso es muy complicado, pues es mucho mejor hablar de multicausalidad. Es mejor asumir eso de entrada. Y entonces uno va a comprender mejor la realidad de la organización, que básicamente esto se traduce en que uno va a comprender que comprende uno bastante poco. Pero bueno, por lo menos partimos de algo que es cierto. Y se habla en el libro de Robbins, lo puse aquí porque me gustó, que hoy día se tiene acceso a una cantidad de datos que no se tenía antes, datos masivos, y que así se pueden realizar pues más actuaciones basadas en la evidencia. Bueno, yo aquí diría, y hace referencia al Big Data, inteligencia artificial, etcétera. Yo aquí diría que hay que tener cuidado, porque el Big Data no es ni estudio sistemático ni intuición. Es decir, es una acumulación de datos, que es muy útil como datos que son. Pero si no hay una teoría detrás, podemos meter la pata mucho, porque pueden salir correlaciones muy fuertes entre dos variables que no están relacionadas directamente. Esto pasa muchísimo.
en psicología, vamos, en metodología básica. Uno no puede asumir que hay causalidad porque hay correlación. Eso es lo primero. Y segundo, y he puesto aquí ojo falacia ecológica, los datos masivos no permiten comprender al individuo. No permiten comprender al individuo. Y esto pasa muchísimo hoy día porque se confunde el grupo con la categoría. Cuando se habla, por ejemplo, de hombres y de mujeres, o de negros y de blancos, o de esto y de lo otro. Y te sacan estadísticas, o algunos ni siquiera te sacan estadísticas. Bueno, pues todo eso está muy bien, o mal, o lo que sea. Pero eso no permite comprender al individuo que tienes enfrente, por mucho que pertenezca a tal o cual categoría. Y eso en la organización también es así. Uno no puede presuponer la conducta de alguien en base a datos que no son de esa persona. Y esto sí que es muy, muy, muy importante, y esto está relacionado con la necesidad de hacer un estudio multinivel, es decir, a los individuos hay que estudiarlos individualmente. Y lo del Big Data está muy bien como complemento, pero no como sustitutivo. Y esto es una cosa muy importante que hay que tener en consideración. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana.